Veamos un caso de uso, esta vez interactivo, de los Business Components. Supongamos que afinamos un poco nuestros requerimientos de manera tal que solo se inserte un país en el sistema cuando se tenga un cliente nuevo de ese país. Si no tenemos clientes para un país, no nos interesa tener registrado el país en el sistema. Debemos asegurar además que esto siempre se cumpla, es decir, que nunca nos quede un país registrado sin algún cliente asociado al mismo. Aún suponiendo que tenemos usuarios de la aplicación muy entrenados y que siempre que ingresen a un país van a preocuparse de abrir la transacción Customer para ingresar el cliente asociado al país, observemos qué es lo que pasa con la aplicación si no modificamos nada en ella. El usuario abre la transacción Country, ingresa la información del país con el que cuenta, confirma. Al confirmar, se inserta el registro correspondiente en la tabla Country y luego, dependiendo del valor de la propiedad Commit on Exit de la transacción, se hará o no el commit automático que GeneXus coloca al final del código correspondiente a la transacción. Si tiene la propiedad prendida, lo colocará. Si no tiene la propiedad prendida, no lo colocará. Asumamos que sí la tiene prendida. Así que se realiza el commit y se comitea este registro. Luego el usuario cerrará esta transacción e irá a la de Customer a ingresar la información del cliente con el que cuenta para el país que acaba de ingresar en el sistema. Confirmará. Como consecuencia de ello, se insertará el registro correspondiente en la tabla Customer y luego, otra vez dependiendo del valor de la propiedad Commit on Exit, se realizará o no el commit automático. ¿Qué sucedería si se cayera el sistema en la mitad del ingreso de la información del cliente? O incluso luego de que se haya insertado el registro correspondiente en la tabla Customer, pero antes de llegado al punto del commit. Como sabemos, una vez que se restablezca el sistema, se hará un rollback. Como este commit todavía no se efectuó, en caso de haberse realizado la inserción de este registro, se deshará esa inserción y no quedará entonces el registro en la base de datos. Sin embargo, este commit ya fue efectuado, por tanto, el registro del país sí quedará en la base de datos. Y por tanto se estará violando lo que queríamos que se cumpliera, es decir, que no quedaran países sin clientes. En definitiva, lo que nosotros necesitamos es que la operación de inserción del país en su tabla y la operación de inserción del cliente en su tabla estén dentro de la misma UTL, es decir, se realice un solo commit luego de culminadas las dos operaciones y que no exista ningún commit entre medio. Podríamos pensar en primera instancia en mejorar la operativa de manera tal de no tener que seguir confiando en el usuario que siempre vaya a abrir la transacción Customer luego de ingresado el país y entonces agregarle una regla call, una invocación a la transacción Customer luego de insertado el registro en la tabla Country. Es decir, una vez que se haya insertado el registro, hacemos el call a esta otra transacción enviándole por parámetro el identificador del país que acabamos de insertar, identificador que será recibido como parámetro a su vez por esta transacción e instanciado automáticamente, así el usuario no tiene que digitar este valor. Es importante invocar a esta transacción luego del insert de este registro, pues en caso contrario aquí fallará la integridad referencial. Y además, si lo hacemos en el evento de disparo onAfterInsert, estamos seguros que este commit no se habrá ejecutado, porque recordemos el evento AfterInsert es anterior al commit. Así que podemos pensar que con eso ya tenemos lograda la solución, dado que estamos invocando entonces desde esta transacción a esta otra antes del commit. Por tanto, ambas operaciones nos quedarán dentro de la misma UTL, serán comiteadas aquí. Sin embargo, si hacemos un poco de memoria, en el capítulo de integridad transaccional vimos que esto no era posible, que el commit que realiza una transacción no comitea los datos que hayan sido ingresados por otra transacción. Es decir, este commit comiteará la inserción de este registro, pero no la de este, que quedará pendiente de commit para siempre, y en el próximo rollback se deshará.
La pregunta que surge es entonces ¿cómo hacemos? Dado que nosotros necesitamos que ambas operaciones estén dentro de una misma UTL. Una respuesta posible es quedarnos con la transacción country y mediante la misma hacer ambas inserciones. La inserción sobre la tabla country es la evidente, es decir, la correspondiente a la transacción. La transacción ya tiene incluida la lógica para insertar en su tabla. Lo que nos queda por hacer es lograr insertar el registro correspondiente al cliente a través de esta transacción. Los datos del cliente se llenan en forma interactiva, es el usuario el que cuenta con esa información. Por tanto, lo que tenemos que hacer es agregar variables para que el usuario pueda en ellas ingresar la información correspondiente a cada uno de los elementos de información del cliente. Inmediatamente surge entonces la idea de crear una variable customer de tipo de datos, el business component asociado a la transacción customer. Por tanto, deberemos prender la propiedad business component de la transacción. Con ello se creará el tipo de datos business component correspondiente en la base de conocimiento y luego a partir de ello podremos entonces insertar esta variable al igual que lo hacíamos con una variable de tipo SDT en el form de esta transacción, con lo cual GeneXus nos ofrecerá insertar todos los miembros o los que nosotros elijamos. Vamos a elegir insertar todos los miembros excepto Country ID. ¿Por qué? Porque el usuario ya lo va a llenar aquí y no tiene sentido que duplique esa información en el formulario de entrada. Evidentemente, antes de poder grabar el registro correspondiente al Business Component en la tabla asociada, vamos a tener que dar valor al miembro customer.countryID. En caso contrario, nos va a fallar la integridad referencial al intentar insertar en esa tabla. Entonces, observemos que lo que va a suceder es, cuando el usuario final termine de ingresar la información, va a presionar el botón de Confirm. ¿Y qué es lo que ocurrirá a continuación? Se insertará el registro correspondiente al país, a los datos que el usuario ha llenado en estos atributos, y luego, si no programamos ninguna regla más, si esto no estuviera programado, entonces no va a hacer nada, porque esto simplemente van a ser valores de entrada, pero con los que no estamos haciendo nada. Llegado este momento es necesario hacer una precisión. Las variables en las transacciones son de salida. Los atributos, en cambio, son de entrada. ¿Qué quiere decir que son de salida? Que el programa no nos va a ofrecer, no las va a editar para que podamos ingresar valores, sino que simplemente nos va a mostrar los valores que éstas contienen. Para cambiar ese comportamiento por defecto tenemos la regla accept, que es la opuesta de la no accept que habíamos visto para atributos. Así que deberemos colocar esa regla accept para que entonces GeneXus nos ponga las variables como de entrada, y con eso ya la parte interactiva estaría lista. Ahora veamos que lo que tenemos que hacer es justamente dar la orden de grabación del registro en la tabla Customer. Para ello dijimos, primero tenemos que darle valor al miembro que nos está faltando. ¿Qué valor le damos? El del atributo CountryID. Observemos que estamos disparando esta asignación en el evento after insert, es decir, luego de haberse insertado el país en su tabla. E inmediatamente después hacemos el save. Recordemos que dos reglas que se condicionan al mismo evento de disparo se van a disparar en el orden en el que estuvieran declaradas, a menos que hubieran dependencias entre ellas. Así que en nuestro caso se va a disparar primero esta y luego esta. Podemos desplegar un mensaje si falló la operación y luego sabemos que vendrá el commit automático que comiteará los datos insertados a través del Business Component y a través de la propia transacción. Y esta vez sí quedarán dentro de la misma UTL. ¿Cuál es la gran desventaja de esta solución? Que no se dispararán en forma interactiva las reglas que estén asociadas a la transacción Customer. Estas son variables y recién se dispararán las reglas asociadas a la transacción Customer cuando se realice el save, pero no en forma interactiva.
a diferencia de lo que ocurrirá con las reglas que estén programadas en esta transacción country correspondientes a los atributos de la misma. Pero este es el precio que tenemos que pagar si queremos personalizar la UTL de manera tal de que queden dentro de la misma las operaciones correspondientes a dos inserciones distintas, correspondientes a dos transacciones distintas en la base de datos. Veamos ahora un resumen de todo lo visto y agreguemos un poco más.